Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Daniel Pacheco, editor de La Silla Vacía. Estamos desde la redacción en Bogotá para hablar de la elección del magistrado a la Corte Constitucional, Héctor Carvajal, quien ayer ganó una mayoría en el Senado de una terna que envió el presidente Gustavo Petro. Mariana Zapata cubre el Poder Judicial en La Silla Vacía. Hola, Mariana. ¿Qué más, Daniel? Trasnochamos. Trasnochamos mucho. 12 de la noche salió cantada la elección por fin. A mí me gusta esta elección. Esta elección es importante porque la Corte Constitucional es muy poderosa, examina la constitucionalidad de varias de las leyes que salen del Congreso, de las decisiones y decretos que tiene el gobierno. Eh, Además de eso, como que habla de la arquitectura institucional, ¿no? Claro, Que tienen las Cortes, el gobierno y el Congreso. sí. Y por eso también la demora, ¿no? O sea, fue bastante larga la sesión porque casi que se iba a ir esa cosa a voto limpio y fueron los mismos senadores los que votaron y dijeron, no, creemos que es clave que hagamos una ronda de preguntas. Eso se terminó extendiendo un Sí, montón, entonces sí. pues por eso fue tan tarde la elección. Entonces, Carvajal, en lo que nosotros como que decimos anoche en lo que escribimos es que el Senado pone a otro abogado de confianza del presidente Gustavo Petro en la Corte. Sí, Carvajal era su abogado en el caso del de CNE, financiación irregular de la campaña, su amigo personal, y sí. además es el segundo que pone ahí porque ya había puesto a Vladimir Fernández en lo que son las ternas que le tocan al gobierno, Claro, ¿no? pero Háblame un poco de cómo es el esquema de ternas y elección que tiene la Corte Constitucional. entonces, por un tema como de diseño institucional y que sea el tema democrático, lo que se hace es básicamente que se rotan las ternas. Una terna la manda el presidente, otra terna la manda la Corte Suprema de Justicia y otra terna la manda el Consejo de Estado. Funcionas por asientos, ¿no? No es un tema como de que una vez uno, una vez otro y después va el otro, sino que Sí. el asiento que ocupaba Cristina Pardo, por ejemplo, como lo había elegido el expresidente Juan Manuel Santos, pues ahora le correspondía al presidente Petro llenar. Entonces, si quieres, Cami, poncha la que tengo acá, y de pronto vuelvo a esta después, pero esta nos muestra un poco que de los 9 magistrados que integran la Corte Constitucional, Sí. entonces los ternados por presidencia, Ujú. en este momento ya hay 2 del presidente Gustavo Petro, que tuvo la fortuna de que le tocaran 2 ternas. No a todos Sí, los presidentes les tocan 2 exacto, ternas, sino seguido. uno sí, uno no, ¿no? Eso pasa mucho y también al interior de la corte ha pasado porque como ha habido renuncias, Claro, ¿sí? se Entonces se reajustan. desconfigura todo, entonces puede que eso haya beneficiado a ciertos presidentes y pues en este caso obviamente le cayó pues el chiripazo al presidente Petro. Y ahorita hablamos de sus periodos y de cómo se están cumpliendo. Sí, Entonces, Meneses llegó de una terna que puso Iván Duque. ujú, Meneses, hay que decir, también era amiga personal del del presidente, colegio. no una del colegio, sí, no una abogada como pues, especialmente reconocida en el mundo constitucional, Sí, pero sí cierto. tenía una cercanía. Sí, El Senado, que es el que elige entre los 3 candidatos que manda el presidente, la escogió a ella. Vladimir Fernández, que fue el que puso al principio del gobierno, que era su sí, secretario jurídico en así es. presidencia, y ahora Héctor Carvajal, su abogado y Y amigo. amigo. Y amigo. Los de la Corte Suprema, entonces la Corte Suprema también manda ternas al Senado. Ahí está José Fernando Reyes, Juan Carlos Cortés, Diana Fajardo. Fajardo y Reyes salen Este año este también. año. Y los del Consejo de Estado, que es la tercera alta corte que hay en Colombia, un país con muchas altas cortes, Sí, muchos magistrados. sí. Miguel Efraín Polo, que fue elegido recientemente, Ajá. Jorge Enrique Ibáñez, también en este gobierno, y Natalia Ángel Cabo, ella fue elegida en el Senado del gobierno de Juan Manuel Santos, ¿o no? Ellos, Ibáñez fue elegido también en el periodo anterior. Ah, Sí. Ibáñez también. Listo. Volvamos como a Carvajal y a su figura. Em, ¿Por qué es importante? O sea, ¿por qué decimos que es llamativo que sea el abogado personal de Petro? Pues no solo es el abogado personal de Petro, ¿no? Un poco como que creo que la visión que dejó esta elección es que Carvajal, más allá de ser el abogado personal y amigo de Petro, pues es como amigo universal, ¿no? Sí, esa foto es Eh, famosa, ¿no? La foto que hizo famosa Carvajal sí, sí, es la foto con Uribe en esa primera reunión que tuvieron Petro y Uribe, como en la paz política que arrancó el gobierno. ¿Y por qué Carvajal es el puente? bueno, les cuento porque así como fue abogado de Petro en el caso del CNE por la violación a los topes en la campaña presidencial, fue abogado también de los hijos de Uribe
años atrás, ¿no? Entonces, digamos, ese puente que él tiene entre ambos fue lo que sirvió y él sacó pecho de eso en su intervención para decir como, oigan, no me vean a mí como una persona quizás muy cercana al petrismo, sino, por el contrario, miren que fui yo quien estuvo tejiendo puentes entre Petro y Uribe por allá en 2022, buscando un consenso, pues como entre ambos bandos o pues opositores. Pues. Claro, por eso el tema de la independencia de Carvajal frente al gobierno fue uno de los temas centrales Claro. En la campaña. Voy a poner ahí cómo él presenta este tema. Es curioso porque él utiliza el hecho de haber sido abogado de tantos políticos, y ahorita hacemos como la lista, ¿De quiénes? como una muestra de su independencia, ¿no? Sí. Soy de todos y no Sí. de uno en particular. Ahí va. Cuando hice referencia a mi trayectoria y anuncié que había sido apoderado de mucha gente de todos los partidos, eso da muestra claramente de que soy un hombre que no tengo una pertenencia política, porque en razón de mi profesión así he debido actuar durante todos los años en que he ejercido mi profesión. Llegué a ser cercano al presidente de la República hoy por consecuencia de mi ejercicio profesional. Y a él, como a todos los que Y han sido entonces clientes en mi ahí oficina, Carvajal dice, he sido abogado no solo de Petro, sino de todos, y esa es la garantía de independencia que ofrezco. Sí, sí. Que es curioso, porque bueno, por el esquema institucional como de elección del magistrado de la Corte, de los magistrados de la Corte, pues es importante tener votos en el Senado, ¿no? Obvio. ¿Y el de quién ha sido abogado allá? Pues de entrada le fue como un lulo con la U, pues porque él es muy cercano a Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle. Entonces la U, mira que le cantó el apoyo, incluso antes de que se dijera en qué fecha iba a ser las Él votaciones. militó en el nuevo liberalismo en Sí. su juventud, en el Valle del Cauca, y Ajá. ahí como que se conoció con Dilian. Y se Entonces, volvieron como compinches, pues, ok, ¿no? Pero además, pues él ha asesorado a personas como Daniel Quintero, exalcalde de sí, Medellín, lo mismo, cuando fue el tema de su destitución y su rollo con la Procuraduría. Y también defendió a Carlos Hernán Rodríguez, el contralor, que de sí, hecho estuvo haciéndole su campaña adentro del Senado. También cuando fue todo este rollo de que su elección de pronto había estado mal hecha en el Senado. Y lo que hizo Carvajal fue ayudarle a meter la tutela, que dijera, sí, vamos a rehacerla, pero con los ya precandidatos. Y eso claro. le garantizó volver a entrar al cargo. Y él había sido abogado de la Federación Nacional de Claro, Departamentos, donde están todos los gobernadores. sí, Es decir, como que es un tipo de la entraña política. Tú estás trabajando en un perfil ajá, de Carvajal. sí. Cuéntame, adelántame un poquito como dame el color de cómo es Claro, Héctor Carvajal. pues digamos, algo que es muy cierto, y él lo dijo en su introducción cuando se presentó, es que él es de un origen humilde, ¿no? Sí, Entonces, varias de las cosas que me dicen sus personas cercanas es, él es un tipo que está dispuesto a invitar a su casa desde al político más reconocido como a cualquier persona, digamos, que sea cercana y los mezcla entre ellos, entonces como que no es una persona que sea como arribista o solamente se quiera estar codeando de los top, sí. súper aficionado al golf. Y una cosa que me pareció fantástica que me contó Alexander Vega es, El eh, presidente actual del partido de la U, copresidente del partido de sí, la U, ex registrador. y amigo de Carvajal es que todas las parrandas en la casa de Carvajal acaban en karaoke porque a él le fascina cantar, ¿no? Ajá. Entonces es como una persona pues súper como amigable, tiene un montón de amigos y digamos otra cosa que me han contado es que es una persona que así como ha estado dispuesta a asesorar a personas como Petro y Uribe, también ha asesorado a un montón de gente ad honorem, o sea, sin cobrarles. Sí. Entonces me dicen como es una persona que sí se le acerca a un amigo diciéndole, oiga, estoy en este chicharrón, pues es como venga, lo ayudo, no hay rollo, no hay necesidad como de cobrarle pues tremendos No, honorarios. no sé si va guardando los favores y le ayudaron a conseguir más de 60 votos en el Senado. Carvajal sabe de derecho constitucional. Él es administrativista, que en español es como se encarga de analizar toda la parte de contratación estatal, sí, pues contratos con el Estado, cómo funcionan los contratos laborales de funcionarios Sí, públicos, pero digamos la entraña constitucional, como digamos Didi Rico, que era una crack en tema de derechos humanos, pues no la ha ejercido en su vida profesional, ¿no? sí, Ha trabajado es más como asesor de entidades públicas, trabajó para Colombia Compra Eficiente, fue asesor como de la Secretaría de Hacienda
Entonces, pues es más como la parte como robusta del derecho administrativo. Quiero darle un poquito de voz a las otras candidatas de la terna. Sí. Esta fue un poco, desde el principio dijimos que era una terna de uno, que Mm. eso qué quiere decir, que el presidente hace una terna con una persona con un perfil político muy alto Sí. y pone, en este caso, a otras dos mujeres que pueden como que tener una muy buena hoja de vida pero frente a las realidades políticas del Senado, como que Son entran en más, desventaja claro, al sí, menos, obvio. ¿no? Y además es una campaña muy larga, esta terna salió hace, ¿qué? ¿3 semanas? Más o Más, menos. sí, como un mes. Un mes Sí. de campaña. Carena Caselles, que creo que pues, fue la segunda, sacó más de 20 votos, 26. apretó la elección un poquito más, Sí, la ¿no? esperamos un poquito más amplia esa brecha entre primero y segundo. Claro, y que se vio que tenía cancha constitucional y su principal, a ver, ella es una magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, es cercana al movimiento de izquierda, fue candidatizada, o bueno, como que hay varias organizaciones que le pueden decir al presidente, oiga, tenga Nos en consideración, interesaría, y esto sí. era un sindicato como de trabajadoras domésticas afrocolombianas, Sí. y utiliza en su exposición en el Senado de anoche su independencia como juez, como la carta de presentación. He de admitirles a todos ustedes que no tengo cercanía con el presidente de la República, aunque me ternó. No lo conozco, no me he cruzado un chat con él y toda mi vida he sido una jueza. Eso para mí es una garantía de independencia para todas las fuerzas políticas. Que tengan la certeza de que esta mujer, que es una jueza de carrera, va a poder resolver con integridad y con independencia, sin presiones, cualquier decisión. Y entonces es una aproximación totalmente distinta, ¿no? Sí. O sea, Carvajal dice es que yo soy independiente porque he defendido a todos. A todos. O sea, con todos tengo un conflicto de interés, entonces con nadie tengo un conflicto de interés. Sí. Y Caselles les dice, yo soy una jueza, no conozco al presidente. Sí, fue un sablazo. Y pues fue un sablazo y fue, sí, como... Pucha, la política desnuda de Carvajal en la Corte Constitucional y la visión como de la jueza de la rama dentro de la Sí, Corte. sí, ella incluso arrancó su intervención y me acuerdo que yo pensé, uy, jue madre, ella arranca diciendo como hoy es un día muy importante para el país, van a elegir un magistrado y los llamo a la coherencia, ¿no? Y yo ahí dije, jue madre, o sea, fue una pullita al Senado como de, oiga, ustedes vienen de estar en una pelea institucional con el presidente, mucho ojo con cómo se va a desenvolver esta votación. Eso que tú dices, como que dices ahí, me genera un poquito de perplejidad y es que el Senado y el presidente Petro están en su punto más álgido de Sí, confrontación, sí, ¿no? claro. Ayer también estaba en Barranquilla y fue 1-1 a decirle a Efraín Cepeda, a Sabaraín, a todos los que votaron para hundir Sí. la consulta, que básicamente eran como unos esclavistas compradores de votos, y en una decisión que es tan importante y tan influyente para el futuro del gobierno y también para el legado del presidente, igual le eligen al Sí. que era su abogado personal. Sí, sí, y por eso el discurso de Carena Caselles es, pues, tan fuerte, ¿no? O sea, y fue su intento cuando ella iba a las bancadas y es un poco su discurso, más allá de que ella era ponderada, mesurada, no era de Sí. izquierda, lo que sea, era como, oiga, o sea, esto sí es una lección importante para mí, pero es una lección también que va a dejar un mensaje relevante en caso de que la votación sea pues una brecha muy grande en la votación. Sí. Voy a poner también a Didima. Ah, no, antes de poner no, voy a poner a Dima. Voy a poner a Dima, que creo que es clave como escucharlas a todas. Didima entonces era una mujer que tenía algunos vínculos con el polo democrático, ¿no? Como con la izquierda en su militancia. Había sido magistrado auxiliar de la JEP. Venía de ser magistrado auxiliar en la JEP. Y era como con tremenda experiencia en asuntos de derechos humanos. Sí. Va. En primer lugar, decirles que como jueces que somos, sabemos que estamos sometidos no solamente al imperio del orden constitucional, sino también a nuestras condiciones de idoneidad y probidad. Y esto necesariamente requiere
en la toma de decisiones de el conocimiento de lo que significa la jurisprudencia constitucional, sus Entonces ahí siento que Dima también como realzando su hoja de vida, su conocimiento, De los tres. no sus conexiones políticas. Sí, de los tres, la única que es doctora, ¿no? Tiene Ajá, un doctorado y en Derechos Humanos. ok. Ok, y es que lo de Carvajal a mí me generó, hay otro pedazo que traigo aquí, que es en la lista de preguntas que le hacen, creo que es la senadora Esperanza, ¿cómo se llama? La animalista, bueno. Una de las senadoras animalistas del Pacto Histórico le dice como quiero saber cuál es su posición acerca como de Los derechos de los los derechos de animales. los animales. Y las otras dos pues hablan como de la jurisprudencia de la Corte, de lo que Sí, se ha sí, avanzado, sí, sí. y Carvajal de nuevo acude como a su experiencia personal, y ahí se los pongo, su experiencia personal como cuidador de perros y gatos y caballos y burros. Conoce muy bien de nuestro amor por los animales, por parte de mi familia, por el hogar de paso que tenemos en nuestra finca en Subachoque, en donde recibimos animales adoptados de todas las clases, caballos, burros, gallinas, perros, etcétera. Y hemos sido unos seguidores de esta nueva cultura que se ha despertado en Colombia de la protección animal, lo mismo que del medio ambiente. Inclusive, cuando estaba pendiente de sanción la ley Ángel, fui un promotor para que el señor presidente de la República la suscribiera en el menor término posible. Entonces ahí de nuevo, como en vez de volver a la jurisprudencia de la Corte, es como su experiencia personal y su influencia sobre el presidente para que firmara una ley. Sí, sí, fue una respuesta particular. Aquí una de las cosas que decíamos en el análisis es que la elección del presidente Petro de esta terna, en donde Carvajal llevaba la delantera por su cancha política, como que hablaba mucho del legado que él decidió dejar. Y esto es un tema que no hemos tocado, y es que Carvajal tiene 66 6, años casi 7, sí. y le aplica el retiro forzoso a los 70, es decir, no va a ser un magistrado de 8 años. 8 años. Sí, él dice que no, ¿no? Él repartió un concepto en el Senado diciendo más o menos, es un concepto bastante enredado, que lo que dice es como a mí y a los magistrados de las altas cortes no les aplica esa de retiro forzoso porque esa ley está pensada desde hace muchísimos años, incluso antes de la Constitución, en reemplazar una ley que hablaba de la edad del retiro forzoso de la rama ejecutiva, Sí. ¿no? Rodrigo Primi, que fue el que como que reveló aquí en una columna en La Silla Vacía Sí. ese concepto, pues dice que habla muy mal de Carvajal Sí. por su falta de pericia jurídica. Sí, o sea, oprime además de decir como evidentemente esta ley le aplica porque la ley dice a todos los funcionarios públicos del Estado, Sí, ergo, pues a todo el mundo que trabaja con el Estado, también lo que dice es como me preocupa este concepto porque también demuestra que entonces es una persona que no tiene como una capacidad sí, como de tener experiencia en las leyes a nivel pues constitucional. Entonces sí. y entonces, al escoger a Carvajal como, pues, para poner a su abogado personal, que obviamente va a tener que examinar unos negocios muy delicados, que son como, por ejemplo, la reforma, bueno, en el mundo del derecho se le dice a los casos a veces como negocios, ¿no? Sí, sí. O sea, por Así favor, dice- no lo digamos en los así términos de dice magistrados. así dice mi suegro, que es abogado. Como los casos que va a revisar incluyen una posible revisión de lo que pase con la consulta popular, Sí. ¿cierto? Obviamente la reforma más grande que tiene pendiente el gobierno, que es la reforma pensional. Pensional, sí. El caso de Petro en el CNE, en ese está impedido Carvajal. Sí, obviamente en ese estaría ya impedido de entrada Héctor Carvajal. Y bueno, otros temas clave que llegarán y que espera la Corte poder llegar a revisar, y seguro lo harán, que es, por ejemplo, el tema del que ya habíamos hablado, de las alocuciones presidenciales, Ajá. ¿no? Sin duda va a ser un pronunciamiento fuerte
por parte de la Corte Constitucional. Y entonces uno cuando pone un magistrado de la Corte Constitucional o terna un magistrado desde la presidencia, como que tiene la posibilidad de tener un legado duradero en la jurisprudencia del país, en Sí, las sí, visiones como sí, de cómo se interpreta la Constitución y se falla en el futuro, ¿no? Entonces si tú tienes un magistrado de 8 años, pues va a tocar decisiones de otros 2 gobiernos claro, después del tuyo claro. y seguramente te va a contestar el teléfono cuando seas expresidente. Sí, ¿No? total. Y te va a aceptar almuerzos, como pues a Santos todavía no, a Santos ya se le están acabando. Sí, pues Cristina era de Cristina Santos. era la La última de secretaria, Santos. y era la secretaria jurídica de Santos. Entonces, si quieres, poncha, perfecto, la gráfica. Entonces, Gustavo Petro, aquí tengo el periodo presidencial de Gustavo Petro arriba, ¿no? Entonces, esto es como la manera en la que se va a estar moviendo el recambio en la Corte dependiendo de los periodos de su elección. Claro. Los que fueron nombrados por la Corte Suprema se van a cambiar en este gobierno, que son Diana Fajardo y José Fernando Reyes, ¿cierto? Reyes. Que eso se viene este año. Ujú. Los ternados por el presidente, ya a Petro aquí se le acabaron sus opciones de ternar a alguien y ternó a Vladimir Fernández, que no es un abogado de izquierda. Ahorita hablamos un poco de cómo Fernández ha sido muy funcional a los intereses de Petro, Ujú. pero no era un jurista como para avanzar los derechos sociales, económicos No, que le interesan como claro. a la izquierda. Héctor Carvajal lo es. Yo creo que esa va a ser lo que estaremos por ver, ¿no? Sí, sin duda, pues obviamente si el presidente lo terna y un poco lo que ven en la Corte es sí, él podría llegar a ser una buena alianza o un buen voto que se una al de Vladimir Fernández para jugar a favor de distintos temas Sí, y apuestas del gobierno, como lo podría ser la reforma pensional, pero ¿no? se va a tener que ir en el 2028 Sí, entonces pues es muy corto. y le va a dar al próximo presidente La la posibilidad opción. de ternar apenas llegue casi. Claro, el próximo presidente, quien quiera que sea, entonces va a poder ternar al asiento de Héctor Carvajal y Cristina Pardo y al de Paola Meneses, que se le acaba su periodo en enero de 2029. Claro, Y en el Consejo de Estado ya están todos completos, al menos en este gobierno, con la elección de así Miguel es. Polo. Entonces ahí como que el legado constitucional del presidente Petro terminó como en manos de 2 abogados, Vladimir Fernández con muchos cuestionamientos alrededor como de su actuación como secretario jurídico Mm, y como abogado privado, ¿no? ujú, ujú. Que hemos publicado aquí en La Silla. Y Héctor Carvajal, un abogado de todos, pero no un constitucionalista como que profundo en la mirada de la izquierda sobre la Constitución. Así es. Yo creo que, digamos, este sí ha sido un gobierno que sin duda dejó como a sus 2 abogados de confianza, ¿no? No llegó a poner, y si uno analiza las ternas, por ejemplo, la terna de Vladimir Fernández incluía también como a Cielo Rusinque, em, no logró poner personas en las que o los 3 sean Sí, muy buenos constitucionalistas, ni de pronto unas ternas flojas en el que el constitucionalista sea una persona como de mucha trayectoria, profesor en Derecho Constitucional, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Cristina Pardo no era también la secretaria jurídica de Santos. Sí, lo era, y fue una ficha muy bien jugada, ¿no? Fue la que le ayudó, o sea, sin Cristina Pardo, todo el tema del fast track hubiera sido un poco más difícil Desde la desde la presidencia. presidencia. Hubiera sido muy difícil que una corte lo llegara a aprobar, no porque ella participara, obviamente, en esas decisiones, Sí, sino porque eso nos da una idea un poco del nivel de ingeniería jurídica constitucional que tenía sí, Cristina Pardo detrás, ¿no? sí. Entonces, pues sí, sí venía a ser secretaria jurídica, pero también, pues, fue pucha, tremendo. Y no era su abogada personal Ni la mía, como de sus líos como correcto, de campaña. sí. Em, Obviamente la pregunta es, ¿cómo va a quedar la Corte y los pesos en la Corte frente a las decisiones que tiene el gobierno? ¿Y qué sabemos de eso? Pues yo no quisiera, digamos, reforzar una tesis de que ya es como un hecho que hay como bloques sólidos en la corte en el que es como todos estos van a votar a favor de las cosas que diga el presidente y todos estos van Sí. a votar en contra. Yo creo que también depende mucho de los temas que se tocan adentro de la corte. Y te pongo un ejemplo en temas de paz. Entonces vamos ahí a la gráfica. Entonces, en temas de paz, uno dice, bueno, Vladimir Fernández ha sido favorable a todos los intereses de Petro, Sí, en ¿no? temas paz total, etcétera, etcétera. CNE, etcétera. Pero mira que también lo ha sido Natalia Ángel, que no es Mm, una magistrada que él ternó. Sí,
Diana Fajardo, bueno, aquí Diana Fajardo ya se va a ir, entonces eso va a Ya ser se va a clave. ir. Juan Carlos Cortés también. Así es, que también él viene del Consejo de Estado. Entonces ahí tengo que a Vladimir, a Natalia en temas de paz, a Juan Carlos Cortés, a Cortés. Diana Fajardo. Digamos que si metemos a Carvajal ahí habría 4, en Un la cuarto. Corte se hace mayoría con 5 y Diana Fajardo. Esa es una mayoría que igual ya ha venido funcionando, ¿no? Le aprobaron Sí, la ley de paz total, es una mayoría que viene funcionando. pero es una mayoría que si tú te das cuenta no es un tema como de, es una mayoría petrista o es una mayoría que sean del bloque presidente de la República, Sí. ¿no? O sea, yo creo que es una mayoría que en temas de derechos fundamentales, paz, son un poco más conciliadores, porque dentro de todo, mira que personas como ellos también hicieron parte del bloque que votó a favor de mantener temas del Catatumbo, Sí. ¿no? Y también lo hizo Reyes, que es el expresidente de la Corte Constitucional. Que ha sido muy crítico como de las posturas del gobierno en otros Claro, temas. claro. Entonces, mira, Reyes es de los personajes que ha salido a decir, por ejemplo, que no le parece bien o como que las protestas a favor de la pensional no van a mover Sí. sus decisiones al interior de la Corte, pero pues que le ha votado a favor temas como pues el tema del Catatumbo. Yo ahí tengo una incógnita con Héctor Carvajal y es que evidentemente es cercano a Petro porque es su abogado personal y si actúa como actuó Vladimir, pues sí va a ser como de los intereses del gobierno, Sí. pero al mismo tiempo, igual que Vladimir fue elegido fue por el Senado, ¿no? A Vladimir de hecho le votaron 88 senadores. Más, sí. Y Carvajal, pues si es tan abogado de todos, pues de alguna forma va a tener como intereses cruzados cuando tenga sus decisiones Sí, en es estos posible, 3 años. es posible que eso pase. Y esa fue nuestra gran conclusión en la nota, ¿no? Como Que no sabemos un poco cómo va a ser las lealtades de Carvajal al ser como abogado de tantas personas. dónde van a Total, estar. total. Se viene entonces la elección de estos 2 nuevos magistrados, hay terna de la Corte Suprema de Justicia Mañana. mañana. Ush, otra vez. Otra trasnochada. No. Y la de Reyes, esa es la de Finales de la de año. Diana Fajardo y la de Reyes es a finales de año. También la hace la Corte Suprema. Entonces hay mucho movimiento en la Corte, falta ver cómo entra Carvajal, creo que sí Ujú. es clave como darle un compás de espera y estaremos muy pendientes de eso. Mariana, muchas gracias. Gracias a ti, Daniel, A por invitarme. ustedes, muchas gracias. Les dejo en la descripción del video el link para la nota que hicimos. Les adelanto que vamos a hacer una mirada de cómo han venido votando para entender mejor esto, Sí. como de cómo se harían los bloques en Sí. los casos en que Carvajal se vuelva como más funcional a los Ujú. intereses del gobierno o no, y lo que viene con el reemplazo de Diana Fajardo, pendientes de eso. Y suscríbanse al canal, activen la campanita, nos vemos con más contenido esta semana. Chao. Chao.